Bueno, una vez instalado lo que viene a ser MySQL Workbench, nos dirigimos al acceso directo, donde haremos clic y se iniciará la nueva ventana. Esta ventana nos da la bienvenida a MySQL Workbench, en donde vamos a conectar el usuario. Bueno, una vez abierto el programa, vamos a comentarle brevemente qué es MySQL Workbench. Es un sistema de gestión de base de datos relacionales. Ahora vamos a explicar cómo crear una base de datos a través de códigos. Entonces nos dirigimos a la parte superior y abrimos una nueva consulta. Bueno, una vez creada la consulta, vamos a crear una base de datos para una escuela con el siguiente comando: create database escuela. No debemos olvidar que al finalizar debemos colocar el punto y coma. No debemos olvidar que para que esto se pueda ejecutar debemos sombrear esta parte y ejecutarlo. Una vez ejecutado, veremos que se ha creado la base de datos escuela y en la parte izquierda de esquemas vamos a actualizar, o bien hacemos clic derecho, refresh, y la base de datos escuela nos aparece. Bueno, para poder crear tablas dentro de la base de datos escuela, debemos pararnos en ella con el siguiente código o comando. El comando sería el siguiente: use escuela. No debemos olvidar que para que se pueda mostrar debemos seleccionarlo y ejecutarlo. Una vez dentro de la base de datos de escuela, ya podemos crear las diferentes tablas. Para crear una tabla utilizaremos la siguiente sintaxis. Bien, ahora vamos a crear la tabla alumno con el siguiente comando: create table alumno. Bueno, ahora vamos a agregar a la tabla alumno los diferentes campos. Bueno, debemos recordar que cada campo debe tener su tipo de dato y su longitud. Y también debemos recordar que cada tabla debe tener su clave primaria, que sería el ID. Bueno, para aclarar los tipos de datos tenemos char, varchar e int. Char identifica una cantidad determinada de caracteres. Varchar admite una cantidad variable de caracteres y admite una variable numérica. Bueno, una vez que hablamos sobre los tipos de datos, vamos a seleccionar toda la tabla alumno para poder crearla, ejecutamos y veremos que en la parte inferior ya ha sido aceptado. Esto ahora vamos a actualizarlo en la misma base de datos escuela. Vemos que la tabla alumno ya se encuentra creada. Ya sabiendo cómo crear una tabla, vamos a crear la tabla asignatura y la tabla profesor con sus respectivos campos. Ahora debemos seleccionar estas tablas y ejecutar para que se puedan crear en la base de datos. También vamos a crear la tabla inscripción, que va a tener sus diferentes campos que a su vez van a estar relacionadas con las tablas anteriores. Para hacer la relación entre las tablas creadas se utiliza la siguiente sintaxis: constraint fk asignatura, foreign key, id asignatura, reference asignatura, id. Es así como se crea una relación entre la tabla de inscripción y asignatura. De la misma manera, debemos relacionar la tabla inscripción alumno e inscripción profesor utilizando la misma sintaxis. Para crear la relación entre las tablas, vamos a seleccionar y ejecutar. Una vez ejecutado, ya fue creada la tabla. Vamos a actualizar y aquí, como verán,
ya está creada la tabla inscrita. Una vez creadas todas las tablas, vamos a mostrar la entidad de relación de forma gráfica. Debemos dirigirnos a la parte superior, Database, en la tercera opción. En esta opción vamos a conectarnos a la base de datos creada. Vamos a poner siguiente o next. Para conectar a la base de datos debemos ingresar el password o la contraseña del usuario root. Seleccionamos en siguiente. Vamos a seleccionar el esquema escuela. Ponemos siguiente. En esta nueva ventana vamos a poner next. Seleccionamos los objetos. Ponemos siguiente o ejecutar. Bueno, una vez cargado, vemos que en la parte izquierda se han creado la entidad de relación. Vamos a poner next a esta ventana y aquí vamos a finalizar. Es así como se muestra de forma gráfica la entidad de relación de inscripción a alumno, de inscripción a profesor y de inscripción a asignatura.